Hola, hola. Hola, Eli. Hola, hola. Vamos a esperar a ver si se conecta alguien más. A ver si encontramos también a Raquel para partir. Bueno. Hola, Eli, ¿cómo estás? A ver si se conecta alguien más. Ay, ¿cómo saco esto? Ahí está Raquel. A ver si se conecta Raquel, una profe de educación diferencial que no es lo que es la integración sensorial. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, gracias por invitarme. Qué rico otra vez conversar contigo. Sí, lo mismo digo, gracias a ti también por venir y por participar de este live, de este primer live que hacemos en esta cuenta. Ah, Y bueno, nosotros buenísimo. siempre conversamos que deberíamos hacer live juntas y todo, así que muchas gracias también por ser la primera invitada. Ay, gracias, un placer, un placer. Qué rico, qué rico. Bueno, les presento a Raquel. Raquel es una profesora de educación diferencial, está formándose para ser analista de conducta y trabaja principalmente con niños con distintas necesidades educativas especiales, específicamente lo que es TEA y déficit atencional. No sé si tú quieres presentarte, Raquel. Sí, no, súper, exactamente lo que estás comentando. Soy docente diferencial ya con 15 años, un poco más de experiencia en el área. Y bueno, me encanta trabajar con mis niños con necesidades educativas especiales. Me enamoré de ellos de hace muchos, muchísimos años. Y rico estos espacios que nos permite ahora la tecnología para compartir experiencias, porque todos crecemos así a nivel profesional, compartiendo nuestras experiencias. Porque una cosa Exactamente. es lo que uno aprende en la universidad, toda la teoría, pero qué tan distinto es cuando te vas a la práctica y, y entiendes cómo esos niños te enseñan y vas creciendo junto a ellos. Así que la parte práctica y el compartir estas experiencias son necesarias para crecer profesionalmente y como persona. Totalmente, hay muchas cosas, como bien dices tú, que en la universidad no se enseñan, porque quizás la universidad es un poco más teórica, y uno lo tiene que ir aprendiendo en la práctica. Y como bien dice el dicho, la práctica hace al maestro. Así que Sí, totalmente de acuerdo. Este live principalmente lo pensamos con Raquel, más que nada para que sea una conversación, no que sea como tomar nota, no. La idea es que sea una conversación donde podamos poner en duda y podamos en el fondo conversar ciertos conceptos que de repente se tienden a mezclar, se tienden a confundir, para ujú. poder aclararlos y después analizar casos en donde podamos abordarlos con distintas estrategias. Sí, eso Así sí es que, cierto. así ¿Qué te iba a que, comentar? dime, A que, dime. como tú dices, hay muchos conceptos que no conocemos, porque claro, cada profesional en su área está Mm, preparado específicamente en su área, pero es que exacto. no somos una isla, los profesionales. Yo dependo de tu No. trabajo, yo dependo del trabajo del TO, del fonoaudiólogo, o sea, somos un trabajo en equipo, somos un equipo multidisciplinario. Y a veces eso no se ve a nivel educativo en la universidad, porque cada quien como que estudia en su área parcelado. Pero cuando tú te vas al campo a trabajar,
tú te das cuenta que hay muchos contenidos que necesitas conocer. Tal vez tú no vas a ser terapista ocupacional, tú no vas a ser fonoaudiólogo, pero sí necesitas conocer ciertos conceptos para que puedas ayudar al terapista ocupacional, para que puedas ayudar al fonoaudiólogo, para igual nosotros a poder ayudarte a ti, a las docentes de párvulo. Claro, porque también en el fondo cada niño es un mundo distinto. Cada niño es distinto, cada niño necesita apoyo distinto, cada niño vive en un contexto distinto, por lo tanto son muchos los factores que influyen que tener un manual y decir, ya, para este niño se hace ABC, en el fondo no sirve de mucho porque cada niño es un mundo distinto. Entonces hay que saber conjugar todos estos conceptos, meterlos a la juguera y sacar lo mejor del niño. Y para eso también se requieren de la ayuda de distintos profesionales, sobre todo en educación inicial, que vemos una pincelada de todo. En educación inicial vemos lenguaje, vemos neurociencias, vemos baile, psicomotricidad, vemos una pincelada de todo, entonces todo lo que nos pueda servir, como dice Raquel, ayuda netamente al trabajo con los niños y las niñas que tenemos en la sala. Así que claro, también muy de acuerdo en ese sentido con lo que es el trabajo multidisciplinario. Sí. Y entender que todos estamos trabajando en pos de... Tratar de borrar ese no, que yo sé más que tú, yo soy la fonoaudióloga, tú eres la educadora, por lo tanto el lenguaje, yo mando. No. Entonces, tratar de erradicar eso y con estas instancias claramente se promueve eso. Claro, y esa es la idea, porque por ejemplo, en mi caso, ¿quiénes son mis primeros filtros? Mi papá, mi mamá, de mi niño y mi docente de párvulo, o sea, en ese jardín, esa docente de básica. Ustedes son los primeros filtros, ustedes pueden observar a veces mucho más que el papá que algo está pasando, porque ustedes tienen ese rapport con todos los niños y ya saben más o menos, mira, este va así, este no va así, y tienen una idea de algo está pasando con este pequeño. Entonces, créeme que, por ejemplo, yo valoro muchísimo a mis docentes porque ustedes son necesarios, ustedes son ese primer filtro que yo digo, si ustedes no sé qué haría, de verdad. Mira, pasa con este pequeño, no sé, siento que este pequeño no está igual que los demás, y lo que más me gusta en realidad por ejemplo, esta parte de educación inicial es esa creatividad que ustedes tienen, porque tienen, y no sé si es por el espacio que les permite ser tan creativas que pueden lidiar con ciertas actividades y demostrar si de verdad el niño tiene o no tiene alguna dificultad. Y lo sé porque, por ejemplo, los ponen que si vamos a ver si es que no reconocer los colores, vamos a pintarlos, vamos a recortarlos. Entonces, en esas diversas actividades ustedes pueden demostrar si hay o no una dificultad. Y eso me encanta porque eso me permite a mí yo saber a dónde voy a dirigirme. De todas maneras, eso yo creo que es una de las características que distingue la educación parvularia de la educación básica, que en la educación parvularia todo es juego. En educación básica ya se va más a quizás disciplina, más a escolarización, que se ha visto también en los otros países, que en Finlandia, por ejemplo, en tercero medio le enseñan con una bicicleta, si le van a enseñar mecánica, es la bicicleta y experimenten. Entonces, también sería ideal que esa transición que se da en el fondo en educación parvularia también se dé en básica. Porque no porque el niño tenga 6 o 7 años va a dejar de jugar. Va a seguir jugando, va a cambiar sus juegos, pero va a seguir jugando igual. Claro, eso es muy cierto. No, y también el choque que hay, porque tú vienes de esta estructura, por decirlo así, que es un poco más lúdica, que es un poco más creativa, de experimentar a una estructura un poquito más cuadradita. Entonces, y hasta la misma parte de la adquisición de la lectura cambia totalmente, porque a lo mejor aquí aprendes a escribir tu nombre en masa, con los dedos, y cuando llegas a la educación básica, primero de básica, ya es aprenderte el silabario, el sonido de las letras, ya es un poco más, es distinto, o sea, es un cambio de verdad bastante drástico. Por sí tiene otra textura el lápiz versus, por ejemplo, el masa.
Y entonces es un choque, por eso es que muchas veces los niños cuando llegan a primero de básica, tú ves que tienen como un estancamiento o a lo mejor un poquito de oposición ante algunas actividades, porque claro, ellos vienen con otra dinámica y le presentas Claro, esto, por supuesto que voy a presentar oposición para, para esas nuevas actividades que tal vez no son tan atractivas para mí. Sí, es claro, cierto. de todas maneras. Y bueno, Raquel, centrándonos ya más en el tema del título de este live, eh, yo en el fondo dije, ya, hablemos de lo que es integración sensorial, pero ¿qué es la integración sensorial? Yo he visto muchas veces que cuando, por ejemplo, uno planifica o cuando en el fondo uno ve las planificaciones de otras compañeras o conversa con otras compañeras, con otras educadoras de párvulos, de repente se confunde integración sensorial con estimulación sensorial o con estimulación temprana. Entonces, ¿qué es la integración sensorial? ¿Con qué tiene que ver para nosotros saber distinguir si es integración sensorial, es estimulación sensorial o es estimulación temprana? Porque se tienden a confundir. Bueno, la integración sensorial de por sí, quien la trabaja es el terapista ocupacional que está preparado en esa área de integración sensorial, ¿ya? Y la integración sensorial se trata de cómo el niño procesa la información, cómo él primero abarca, recoge esa información y cómo la procesa. Esos estímulos discriminativos que están en nuestro entorno, cómo la procesa nuestro cerebro. Por lo tanto, en la integración sensorial están inmersos los sentidos, pero no solamente esos sentidos que nosotros trabajamos normalmente, que es el oído, la vista, el gusto, el tacto, sino también hay dos más que en el caso de integración sensorial los consideran súper importantes, que es el propioceptivo y el vestibular. Y también se trabaja en integración sensorial, ese propioceptivo, que es ese reconocimiento de mi esquema corporal, de mi cuerpo, de esos estímulos que es fuerte o a lo mejor no tan fuerte, que es el hiper y el hipo, y también el vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, el movimiento. En eso se trata más o menos estos otros dos sentidos que se le suman a la integración, o que suman cuando hablamos de integración sensorial y que también lo trabaja el tema. ¿Qué es lo que toca de nuestra parte? Reconocernos. Reconocer que hay otra manera también de captar la información y que cuando observamos a esos niños que, por ejemplo, me comentabas hace poco, que se presiona mucho, que está en constante movimiento, es que él está buscando esa estimulación, ya sea propioceptiva o vestibular. Y eso también nosotros lo tenemos que reconocer, aunque no sea nuestro campo de trabajo, tenemos que irlo reconociendo porque no lo podemos omitir en el momento de la enseñanza. Lo tenemos que considerar y si tenemos el apoyo de un TO, fabuloso, porque él le puede hacer un perfil sensorial y así de una vez apoyarnos más en esa información y adaptar las actividades al perfil de ese niño y lograr aprovechar toda esa manera como él está adquiriendo y procesando la información. Claro. O sea, el propio sentido vendría a ser más específico, más allá en el control corporal que el vestibular. Exactamente. Pues es propioceptivo porque es propio de la persona. Es como él se apropia de esos estímulos externos. Y el vestibular vendría siendo esos cambios, el equilibrio, el movimiento. En ese caso sería el vestibular. Perfecto, claro. ¿Y cuáles tú podrías decir? En el fondo ya vimos que los componentes como de la integración sensorial es todos los sentidos, los 5 sentidos que comúnmente nosotros le enseñamos a los niños, pero también el vestibular y el propioceptivo. ¿Cómo tú, que en el fondo eres profesora de educación diferencial, cómo tú le podrías enseñar a un niño lo que es el sentido, por ejemplo, propioceptivo, que no es tan físico y no es tan concreto versus, por ejemplo, el sentido del tacto? Ya. Bueno, sin duda alguna, el niño es el que te va a determinar cómo tú le vas a enseñar. O sea, tú ves a tu pequeño, tú observas y tú ves que tu pequeño es un niño que le encanta los abrazos muy fuertes, las cosas, los apretones, porque es la manera en cómo él está percibiendo y procesando la información. Entonces tú tienes que buscar estrategias que se adapten a las características de tu pequeño. En este caso, esa estimulación propioceptiva individualizada para ese pequeño. Entonces, eso nosotros los docentes, tú que estás con todos tus pequeños, ya tú empiezas a observar las características individuales de tu pequeño. Ya tú ves que, por ejemplo, el movimiento, el hecho de apretarse los labios,
También cuando estoy haciendo algo, esa es una manera de yo también mandar esos estímulos a mi cerebro para poder concentrarme y hacer las actividades. Entonces ya tú por ahí vas deduciendo, observando las características de tus pequeños y adaptarlas según esa manera individual de cada niño de procesar la información. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Reconocer que hay ese estímulo, que está ese estímulo propioceptivo, que está en nuestros pequeños, que en algunos se observa que hay un registro más pobre, porque se dice un registro más pobre porque necesita más presión, necesita Claro. recostarse de ti y hacer alguna presión. Entonces ya tú ves que él necesita ese estímulo porque no lo está procesando igual que a lo mejor los demás. Entonces tiene un registro muy pobre de ese estímulo y necesita estimularlo para poder sentir que está registrando esa información. Entonces, ya nosotros conocemos a nuestro pequeñito, ya nosotros sabemos cuáles son esas características, tenemos que estar conscientes que también hay dos sentidos más y observar cuáles de esos sí está súper bien, buenísimo, pero si busca más estimulación, irnos en función de sus características individuales y establecer las estrategias en función de lo que él está buscando para estimularse, ¿ya? Otra cosa muy importante, si nosotros vemos que nuestro pequeño, esa estimulación que está buscando no es saludable, enseguida hay que buscar apoyo. Ahí es donde están los signos de alerta. Eso te iba a preguntar, me robaste las palabras de la boca. ¿Cuándo uno identifica en el fondo si es, ok, quizás es mejor derivarlo a un terapeuta ocupacional, o es que solamente el niño quizás, como se dice coloquialmente, es más regalón? Hay niños que son más regalones y que quieren más abrazos, o que son más tímidos, entonces necesitan más cariño de parte tuya para poder en el fondo atreverse a hacer otras cosas. Pero cuando tú ya dices, ok, esto hay algo que no me calza, esto quizás necesitamos derivarlo a un terapeuta ocupacional. Por supuesto, eso siempre va a pasar en cualquier condición, en cualquier niño. Si está presentando una conducta que no es saludable para él, que lo está haciendo de manera exagerada, ahí ya tenemos un signo de alerta. A lo mejor muchas veces los papás en casa, porque es un niño único o porque es consentido, pasa desapercibido, pero ya nosotros en el aula escolar nos percatamos de que está buscando esa estimulación más de lo normal o está presentando esa conducta más de lo normal, porque es normal que un niño haga berrinche, es normal que a lo mejor un niño apriete sus labios o haga un movimiento con el pie, es normal porque no afecta en sí su proceso para producir X habilidad. Pero cuando sí estamos buscando constantemente esa estimulación, cuando, por ejemplo, a nivel de esta parte sensorial, estamos constantemente presionándonos nosotros al punto de hacernos moretones o encima de la tía todo el tiempo, que hasta le hacemos moretones a la tía. Sí. Ya ahí yo digo, no es tan normal. Hay que empezar a educar, porque se puede educar para que baje el nivel de esa autoestimulación, de ese buscar ese estímulo, para él sentir que lo está registrando. Entonces ya eso es un signo de alerta. Ya cuando empieza a hacer... Porque, por ejemplo, yo tengo en uno de los jardines que yo trabajé, había un niño que yo, por ejemplo, en los recreos, cuando se juntaban dos cursos, uno de repente generalmente o está jugando con los niños o puede estar sentada observándolo. Y yo estaba sentada observándolo, rellenando como unas agendas, y siempre este niño, a mí y a otra compañera de trabajo, se nos acercaba y se nos pegaba como una lata al cuerpo. Entonces, me tocó muchas veces decirle, mi amor, necesito ir al baño, o mi amor, o se cayó un compañero, por ejemplo. Mi amor, ¿sabes que tu compañera se acaba de caer? Necesito pararme. Y se me pegaba en el cuerpo y había veces que se me agarraba del muslo y no me dejaba caminar. A ese nivel de necesidad de integrar sensorialmente todos sus sentidos. Y yo me movía y él se movía conmigo. Entonces, por ejemplo, si yo lo tenía acá en el hombro, yo me movía para darme vuelta y ya su cabeza no estaba en mi hombro, estaba aquí, en mi guata. Pero necesitaba muchísimo el contacto. Entonces, ahí tú podrías decir que es más propioceptivo, vestibular.
¿Qué estrategia podríamos ver en ese caso? En ese caso te diría, si tú ves y haces el sondeo con los papás, ¿qué tan rutinaria es esa conducta para buscar esa estimulación? Sin duda alguna yo lo mandaría para una evaluación de perfil sensorial con un TEO, para que él de verdad desglose la conducta, qué tipo de Claro. propioceptivo, porque está buscando el estímulo propio, qué tipo de Sí, estímulo es a caminar a ese nivel. el que está Entonces, buscando. Y entonces ya un perfil sensorial nos da una luz de cómo hay que trabajar para que perfecto. disminuya esa conducta y él busque a lo mejor ese mismo estímulo propositivo, pero de una manera más adecuada. Entonces, ya Perfecto. ahí sí, cuando tú ves esas conductas que son, y tú las sondeas con los papás, porque uno tiene yo digo, esa empatía, esa agilidad de sondear con los papás. Mira, papito, ¿cuántas veces él, por ejemplo, Claro, lo esas preguntas aprieta, como busca capciosas mucho? que, Exactamente. Y nosotras las docentes tenemos esa empatía también de decirle, bueno, papito, ¿qué tal si buscamos el apoyo de un TO para hacerle un perfil? Porque así va a aprender muchísimo más porque vamos a conocer cómo es la manera en que él procesa la información. Por eso es importante apropiarnos de los conceptos, porque así nosotros le podemos explicar al papá de manera como más coloquial, que él pueda acceder a la información, no se asuste, porque a veces cuando tú le dices al papá, mira, sería bueno una evaluación de un TO, de un fonoaudiólogo, de una terapista, de una conductual, y los papás a veces se asustan y dicen, ¿algo tiene mi hijo? Entonces, claro, ya cuando nosotros nos apropiamos de los conceptos, ya podemos bajar ese nivel de estrés, ese nivel de sustito a lo mejor que él va a tener el papá, porque ya le explicamos, no, es un perfil para conocer un poco más cómo está procesando la información, cómo aprende. Y eso también le va a claro. ayudar a él y a nosotras a que ese tipo de conducta pueda disminuir porque conocemos cuál es la causa de esa. Y Raquel, con los niños, por ejemplo, con TEA, que hay muchos niños con TEA que no les gusta que los toquen. O hay No. muchos que necesitan del contacto físico y que necesitan de estar prácticamente apretados para Uh-huh. poder concentrarse. ¿Cómo se trabaja? Porque claro, una desregulación de un niño neurotípico es muy distinta a una desregulación emocional de Uh-huh. un niño con TEA. Entonces, Eso sí es ¿cómo muy cierto. abordamos eso? Porque claro, por un lado, el niño necesita de esta estimulación sensorial, de este contacto piel con piel, pero por otro lado, si se desregula en la sala y somos educadora y técnico, ya sí o sí una de nosotras dos tiene que dedicarse al niño que tiene autismo o Asperger, porque la desregulación emocional es muy grande. O sea, yo tuve también el caso de un niño con Asperger que él era súper cariñoso, era súper inteligente, pero en un momento comenzó a golpear a sus compañeros, entonces una de nosotras entró a la sala con él y esa profesora se dio vuelta 2 segundos para ir a buscar algo dentro de la misma sala. Y al momento siguiente el niño ya había, eh, no tiene una palabra bonita para decirlo, pero ya había defecado en la sala. Y los compañeros, Ya. ¡oh, mira! Hizo eso. Entonces, ¿cómo Claro. uno también aborda? Porque claro, por un lado hay que marcarle el límite, mi amor, eso se hace en el water, pero por otro lado también hay que entender la condición de él. Sí, y muchas veces, por ejemplo, ese control de esfínteres en los niños con TEA tiende a ser distinto a un niño Claro, él tenía 4 años neurotípico. y medio más o menos. Sí, porque a veces las sensaciones y eso ellos lo procesan de manera distinta, pues. Entonces hay que, por eso, por ejemplo, los niños con TEA por lo general desde sus primeros años tienen atención con TEO, porque ellos les ayudan en ese tipo de ese perfil sensorial de cómo está procesando la información por el mismo hecho de que sus intereses son tan restringidos y no lo conocemos tan bien, el apoyo de un TO en esas edades, bueno, en todas, pero en esa es crucial para conocer Tremendamente cómo es el mejor. perfil del niño, cómo está procesando esa información, cómo está él absorbiendo o tomándola de su mundo exterior. Entonces es importante conocer. Ya en el caso de los niños con TEA, es muy importante, como te decía, conocer el perfil, porque hay niños que a lo mejor, por ejemplo, una mantita de peso, un chaleco de peso, les puede ayudar a autorregularse, a sentirse mejor.
porque están percibiendo esa atención. Si mi niño con TEA tiene esa característica, si ese sistema propioceptivo es hacia ese lado, hacia ese lado hipo, que es el de la presión. Pero si no, si por todo lo contrario tengo un niño que más bien es hipersensible, puede ser a lo mejor hasta un pincelito, cualquier cosa que pueda generarle un estímulo para que él se autorregule, él tenga la percepción de ese contexto, ese autocontrol. Entonces es importante conocer cuando nosotros recibimos un niño con TEA, por supuesto estar en contacto con ese equipo multidisciplinario porque él nos va a brindar esas estrategias. Por eso yo cuando me toca integrar a mis pequeños, yo siempre le digo a las docentes, ustedes no están solitas, ustedes tienen un apoyo acá. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen hasta miedo, porque a lo mejor tienen hasta miedo de tomarlo, porque no saben cómo tomarlo, porque sienten que a lo mejor les va a hacer una pataleta, pregúntenme, yo estoy ahí para apoyarlas. Y siempre mantengo mucho contacto con mis docentes porque es que ustedes no están solas y porque ustedes tienen que tener una información de este pequeño para poder abordarlo de manera adecuada. Entonces, si ya yo sé que mi pequeño, por ejemplo, tu pequeño con Asperger o con TEA, con autismo, tú sabes que, por ejemplo, le sienta bien los chalequitos de peso, tenlo allí en tu sala, tenlo que lo tenga en la mochila. Y cuando uno tiene yo digo, ese sexto sentido de que va a cambiar de actitud, va a explotar una rabieta, entonces ya uno lo va detectando como en el aire y ya tú sabes que cambió el rostro, una señal, vamos a ponerte el chalequito, vamos a hacer esto. Entonces ya ahí ante la situación... Te antepones, claro. Pero ¿cómo mediamos esa situación, por ejemplo? Porque... Claro, en el fondo este niño defecó en la sala y en ese momento ninguna de mis compañeras tenía quizás los conocimientos que tengo yo en este caso de TEA, porque me he especializado en TEA, he hecho distintos cursos, y todas empezaron, no, eso no se hace, ¿cómo se te ocurre que eso se hace en el baño? Y yo por dentro pensaba, claro, sí, hay que marcarle los límites, porque eso no se hace. Claro. Pero sabiendo que él tiene una condición que su cerebro razona de una manera distinta, ¿cómo marcamos límites? Porque no en el fondo, porque tenga autismo, Asperger o déficit atencional, no se le van a marcar los límites. Porque es parte de la intención. Es parte y no, se tiene que marcar los límites, tienes razón. Pero en el ¿cómo caso lo hacemos sin dañarlo? Pero que ahí también lo entienda. Porque si yo a este chico le digo, no, no se hace, bla, 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 y uno le muestra la cara enojada, ellos generalmente tienen un tema con el desarrollo de la psicología intuitiva, que es la parte de las emociones. Y les cuesta, en el fondo, tú, por más que le pongas la cara de enojado, no necesariamente va a decodificar que esa cara es enojado, porque su cerebro funciona de una manera distinta. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que él decodifique que esa emoción es enojado, que no se hace, pero a la vez lo educamos y lo cambiamos la conducta de una manera positiva? Primero, el control de esfínter, ni niños típicos ni niños atípicos, si se hacen caquita, no se les regaña fuerte, porque está en ese proceso de control de esfínter. Si un niño se hace caca, tú no lo puedes, ¿por qué decir que es caca? No, simplemente con una voz muy calmada, acá no se hace caca, se hace en el water o en la taza. Entonces, él había cuando tú le quitas... Sí, pero porque es que en cambio, como ellos tienen en el fondo esta condición, de repente adelantan o retroceden. Entonces, él ya había regulado, los papás le habían sacado los pañales, todo perfecto, pero nos encontramos con esta situación. Entonces le ponemos pañales nuevamente, porque eso va a hacer que quizás se retroceda, lo educamos. Exactamente, no se le pone pañal ni a niños típicos ni a niños atípicos, nada de pañal. Si ya salió el pañal, adiós pañal. Hay accidentes, siempre van a haber accidentes, a veces 1, 2, hasta 3 accidentes, eso es normal. Cuando el niño, por ejemplo, con TEA o con cualquier niño que se haga caquita, ya vamos al baño, quitamos el mismo hecho del olor, de la sensación, y decimos, no, él muerto la risa, se le para muerto la risa. Sí, está horrible, sin necesidad de decirle, está mal, tienes que hacerlo. Caca acá, y con un lenguaje bien claro y práctico, no, aquí tenemos que hacer caquita, no, caca acá, en la taza, caca en el water, listo, y la parte muy sexual, desagrado, caquita, y sacas el pañal.
¿Por qué? Porque puedes haberlo regañado mucho, puedes decirle muchas cosas, pero él a lo mejor te va a entender la primera, más nada, no, te va a cachar Sí. la que le interesa, la primera y el resto, y a lo mejor hasta lo vuelve a hacer, porque es una manera de llamarle la atención, de mira, todo es para mí, Todo todo el es mundo para me mí, está... Claro, todo el mundo me está viendo, porque si es buena o mala, pero todo el mundo para mí me está prestando atención. Entonces es una buena estrategia, me puedo volver a hacer caca. Por esa por razón, supuesto. no hacemos alarde cuando los niños se hacen caca o hacen pipí o pichí. Ya, pasó un accidente lo más tenue posible, porque entre mayor atención, es más posible que lo vuelva a hacer. Por Entonces, supuesto. esa es la primera. La segunda, siempre hay que poner límites, siempre, a niños típicos y a niños no Siempre. típicos, y sobre todo a los niños con TEA. ¿Cómo se hacen? Correcto. Con instrucciones simples y claras. Por eso es que las imágenes y los pictogramas son súper buenos. Hay un inicio y un fin. Hacemos esto, hacemos aquello. Y con palabras muy, muy precisas. Sí, Hora de ir al baño, hora de sentarnos, hora de colación, hora de... Y si le podemos enseñar más imágenes, súper mejor. Porque por lo general los niños con TEA les gustan las actividades estructuradas porque les genera menos estrés del inicio y el fin, ¿ya? y se Entonces, eso asegura también que... te evita, exactamente, eso también te evita que caiga en frustración, en llantos y en pataletas y te anticipas ante una actividad. Por Ejemplo, mi supuesto. niño con TEA cayó en la pataleta del año. Eso lloró tanto y gritó tanto que ni siquiera sabe por qué se molestó. Pasa mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarlo que se calme, darle su momento. Me calmo, siempre repitiendo, me calmo y respiro, porque le tenemos que dar de una u otra manera esa pequeña estrategia para que él la pueda tomar en algún momento y nos va a escuchar. Me calmo, Claro. respiro, me calmo, en algún momento lo va a escuchar. Y si él sabe que yo estoy tranquila, yo le voy a transmitir esa calma. Me calmo, respiro. Me calmo, respiro. Entonces él, en algún momento él te va a ver, porque él, si Claro. la pataleta fue por atención o por cualquier cosa, él va a buscar. Cuando él te ve calmada y tú le estás dando una pequeña instrucción que es me calmo, respiro, él te va a buscar se te va a acercar. Y ahí es donde aprovechamos para seguir reforzando esas estrategias de autocontrol, de respirar, de calmarnos y después, créeme que a veces ni se acuerdan por qué fue que se enojaron, Claro. porque revienta las pataletas que a lo mejor al rato es que se acuerda que quería tal cosa y lo va y lo busca otra vez porque a lo mejor es algo de su interés. Pero es así. Entonces, ya cuando tienen esas pataletas explosivas, le damos su espacio para que se calme. Claro, si está en un espacio con otros niños, en tu caso, tratamos de llevarlo a un otro espacio, una salita o en algún Claro. lugar, para que también los demás niños no se vayan a asustar, pues. O si estás en el patio, bueno, tratar de llevarlo un poco más cerca de ti y explicarle a los demás pequeños lo que está pasando. La idea es que no sea lo menos constante ese tipo de pataletas o llanto o dificultades. Por eso es que es bueno anticiparlo y tener una estructura para eso. Perfecto. ¿Me vas a Y comentar por algo? ejemplo, te pongo otro caso. Niña de 1 año 8 meses, en que los 3 primeros días lloraba desconsoladamente, mal. De hecho, era tan fuerte su llanto que todas las educadoras y todo el personal que trabajaba terminó con jaqueca. A ese nivel de exagerado su llanto. Y una, había una dentro del personal que estaba haciendo como un curso de terapeuta ocupacional y nos dijo, ok, siéntenla y háganle estimulación sensorial pero fuerte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? La sentamos a la niñita de 1 año, sí, 1 año 8 meses más o menos, y cada canción que nosotros cantábamos aplaudíamos en sus piernas. O le hacíamos cosquillas fuertes en el cuerpo. Y solo así logramos regular y calmar este llanto. Y después vino la pandemia y Y ya. todo lo que habíamos trabajado se perdió. Todo. Entonces, Sí. claro, ahí si yo veo este caso, digo, sistema vestibular o propioceptivo. Porque a nivel cognitivo, excelente. Yo te podría decir que era una de las mejores a nivel cognitivo. Pero siempre requería o estar en brazo y estar en brazo bien apretada. Claro. Y ahí también se Acuérdate que dificultaba. propio viene propio de mí.
propio mío. Cuando yo busco es propioceptivo, porque yo voy a buscar ese estímulo. Entonces, en este caso está súper bueno ese ejemplo, porque ya ahí nosotros estamos observando que está pasando algo más, que esa es su manera de ella de reconocer y procesar la información de su entorno, de apropiarse. Hacíamos cariño, despacito y nada, era peor. Nada, fuerte. Entonces, Sí. mucho más allí, terapista ocupacional con, y si es posible con integración sensorial para hacerle ese perfil, ¿ya? Me acuerdo que me preguntaste algo de estimulación temprana. ¿Por qué es diferente la estimulación temprana a esto, a la integración sensorial? Porque la estimulación temprana son actividades que tú le das a los niños en las primeras edades para ver si su desarrollo evolutivo va al margen con los perceptibles de estos pediátricos. Entonces tú le haces su estimulación temprana a ver si ya no hace, por ejemplo, no sé, si gatea al momento, si se sienta al momento. Para eso se hace la estimulación temprana hasta los primeros 2 años, para también fortalecer el lenguaje. Entonces, la estimulación temprana viene siendo, valga la redundancia, algo que se da en las primeras etapas con actividades sensoriales, se podría decir, pero para observar ese desarrollo evolutivo normal, por decirlo así. Neurotípico. Típico, porque nadie es típico al final, nadie es típico. No, entonces, pero vamos a decir típico porque cumple con los rangos perceptibles. Sí. Y tenemos la integración sensorial, que eso es lo que te estás diciendo, porque cada uno tiene su perfil y sus características sensoriales totalmente distintas. Entonces, claro, ese conocimiento, esa integración sensorial nos va a ayudar a conocer de las características específicas de mi pequeño. No es unos perceptibles que voy a ver, no, si el niño llegó a este desarrollo según este perceptible, no. Es esa característica de cómo ese niño está adquiriendo, procesando esa información. ¿Ya? Entonces, sobre todo en pequeños que tienen estas características que son bien notorias, que buscan ese estímulo tan fuerte para poder calmarse, allí me está dando un signo de alerta. Mira, si necesitamos saber cómo en realidad está procesando esa información, cómo la está buscando, cómo la está reconociendo, para nosotros después tener las herramientas y evitar este tipo de circunstancias que la pobre niña lloró tantos días y nosotros los docentes con aquella jaqueca en consecuencia al llanto. Entonces, es una manera de primero darle una mejor calidad a ella, mejor manera para que ella aprenda. Y segundo, nosotros también sentirnos más calmados porque sabemos cómo trabajar con esta pequeña o con este pequeño que tenga alguna dificultad, deficiencia, por decirlo así, o ese procesamiento sea muy pobre a nivel de sensorial. Claro. Sí, no, totalmente. De hecho, lo que nos comentaba esta compañera que está estudiando para ser TEO, nos decía que ella, esta niña, no sentía su cuerpo. Por lo mismo necesitaba este contacto fuerte, porque si yo le hacía cariño, era lo mismo que no sentir el cuerpo. Y se frustraba más porque me están haciendo cariño, me están dando atención, pero aún así no lo siento. Eso es muy probable, por eso es que ustedes son los mejores filtros. Ya cuando ustedes inicien, otra vez que, no sé, con el favor de Dios, creo que vamos a iniciar pronto. Digo yo, no voy a hablar mucho porque siempre digo pronto, otra vez para su casa. Entonces, bueno, vamos a ver cuando nos toque iniciar en su momento y observemos estas características de nuestros pequeños, ya podemos mandar a pedirle al papá de una manera muy sutil como para apoyar el aprendizaje a un perfil sensorial. Que para hacer un perfil sensorial, por lo que me cuentan los TEO que nos apoyan a nosotras, es que no necesitas tener una referencia de un pediatra ni de ninguno para ir a un TEO y decirle que tenga esta herramienta de integración sensorial y pedirle que nos haga un perfil sensorial del niño. O sea, que tú puedes decirle al papá perfectamente, no, usted puede ir a un TEO que tenga este conocimiento de integración sensorial y hacerle un perfil. Dime que no te escuché. Perdón, tiene que ser especialista en integración sensorial porque también hay varias gamas de lo que es terapia ocupacional. Exactamente. Preferiblemente si es como estos tipos de pequeñitos que buscan esta estimulación, un profesional que esté capacitado en integración sensorial. Perfecto. Y Raquel, específicamente, así en actividades, por ejemplo, súper concretas, lo que es, por ejemplo, enhebrar,
introducir, encajar cosas en ciertos lugares. ¿Qué puedo poner yo ojo y decir, ok, está encajando de esta manera, está enhebrando de esta manera? ¿Es un signo de alerta? ¿No es un signo de alerta? ¿Qué actividad concreta o qué movimiento concreto te puede decir, ok, quizás debería observar o hacer más actividades de esto para ver en el fondo si derivo? Sí, también es que eso también implica esa propioceptiva, porque mira, esa es la capacidad de sentir todo lo que está, discriminar todo lo que está en tu entorno, Claro. el tamaño, todo, la pinza, todo eso. Entonces, también eso también te puede apoyar el TEO en esa parte de las pinzas, de reconocer los tamaños, la forma, el, el reconocer los cuerpos externos, porque voy a reconocer son las cosas externas. Yo, ¿cómo lo reconozco? Entonces, esa es la parte de esa motricidad fina. De hecho, hay una actividad, por ejemplo, de la plasticina, que yo la utilizo mucho, ¿Bien? que eso lo puedes trabajar muchísimo a nivel sensorial, porque la plasticina implica textura, movimiento, Claro. esta aparición de pinzas, y no solamente la pinza, sino que también es ese estímulo que yo estoy recibiendo a través de esa masa, porque esa masa tiene una forma específica que me brinda mi estímulo. No es como a lo mejor la misma ensartar, que es una pequeña bolita que tengo que buscar la manera de ensartar. La masa como tal es todo un compón de texturas que yo puedo apretar la intensidad que yo la quiera apretar. O Entonces, sea, varía eso el también les material ayuda también. muchísimo. Varía el De material. variar mucho el material, muchísimo, utilizar muchas Perfecto. masas, utilizar muchas cosas. También depende de las características de tus pequeños, porque si tú ves que es un niño que a lo mejor no le gusta la masa ni nada, entonces utilizas otro tipo de material. Ahí de hecho, yo tengo un pequeño que no le gusta mucho ensuciarse ni nada, y las bolsas Bueno, estas de sí. Ziploc, que tú le echas el líquido a las bolsas de Ziploc, yo no sé, yo te voy a pasar una de esas actividades ricas, porque tú le echas el líquido o le echas lo que Como tú una bolsa quieras, sensorial. esas bolsas sensorial y no se ensucia. Yo de hecho trabajé con témpera, sí, coloqué la témpera dentro de la bolsa y el niño regaba y se veía las manitos y regaba y veía y era una cosa que le No me encantó. estoy manchando y lo estoy haciendo. No estoy manchado porque no le gustaba estar sucio ni manchado. Entonces esas bolsas sensoriales o esas actividades de ese tipo sensorial son magníficas para esos pequeños. Perfecto. Y aquí nos comentan si podemos hablar un poco de lo que es la dieta sensorial. Y aquí justo tengo un caso de uno de mis niños, que si no me equivoco tenía 6 años, y también con autismo, pero autismo con lenguaje. Y no quería comerse los tallarines porque él decía, me estoy comiendo a mi mamá. ¿Por qué? Porque la mamá tenía el color de pelo de los tallarines y la mamá tenía el perro ruliento. Y no había caso de darle los tallarines. Y hizo una desregulación emocional fuerte en la sala porque no se quería comer el pelo de la mamá. Entonces, calza perfecto con la pregunta que nos dice Acuna Segovia Gabriela. ¿Qué hacemos en este caso con la dieta de aquellos niños que tienen un tema sensorial? Por ejemplo, yo, para ser como más autorreferente en el fondo, en el sentido que soy adulto, a mí, yo cuando me mancho las manos con palta, no puedo seguir haciendo las cosas si no me lavo las manos. Entonces, necesito lavarme las manos, tener las manos sin palta para poder seguir haciendo lo que No, pues, tengo que sí, hacer. no te gusta la sensación de esa textura, No, no. no la Entonces, procesa. eso de la dieta, claro. Ya. Igual los niños, por ejemplo, el tema de comer también es algo sensorial, porque si te pones a ver, todo ¿Sí? eso son músculos, sentidos, es el tacto. Y entonces imagínate, eso está involucrado la vista, el tacto, el gusto, y entonces ver los videos así, por supuesto se imagina a su mamita, Sí. Y pero no para eso quería. también tiene su solución. No le ¿Cómo presentes le entonces funcionaría la pecuaria? sí, bueno, para comenzar al tiro no le puedes presentar el plato de los fideos porque no se los va a comer, pero preséntaselos de otras maneras y así poco a poco, paso a paso, lo vas llevando a que él acepte ese tipo de comida. Recuerda que el hecho de comer, entonces primero es olerlo, probarlo,
la textura, saborearlo, después es tragárselo. Entonces, esos Claro. son pequeños pasos que él tiene que dar, con este caso los fideos. Entonces, no le pongas en los fideos, ponle otro color a los fideos, no sé, una pasta de tomate para que se vean más rojitos. Entonces, ya ahí Claro. empieza, ya le cambiamos la parte visual. Entonces, lo huele distinto, prueba uno y así sucesivamente hasta que él logre todo el proceso completo que es tragárselo. Entonces, eso va de paso en paso y eso se puede modificar también. Otra cosa, la dieta sensorial. La dieta sensorial no tiene que ver con alimentos. La dieta sensorial tiene que ver con esos estímulos que yo voy a trabajar en los cuales él tiene como ese registro pobre, ¿ya? O son esos Ah, estímulos perfecto, ya. que les gusta Entiendo más. mucho, que les gusta mucho. Y por lo general, esa dieta sensorial te la manda tu TO a tu casa, o sea, o a papá o a la escuela. Un ejemplo, a un niño, vamos con un ejemplo vestibular, de estos de movimiento. Por ahí Ujú. vi en una foto que el niño tenía una liguita en el asiento, abajo, y le daba con los piecitos, porque esa era su Perfecto. manera de él, de concentrarse, de hacer la actividad. Entonces, de procesar esa información. Ahí está ese estímulo que él busca. Entonces, esa es una dieta sensorial porque a lo mejor en casa o en escuela van con ese estímulo o uno o dos estímulos que son por lo general que él tiene más aceptación o al contrario, no tiene tanta aceptación, depende de lo que te mande tu TEO, vas a trabajar en casa con una, dos o tres actividades o en escuela con una, dos a tres actividades. Por eso se le llama dieta sensorial, porque es algo que tienes que hacer constante, como una dieta que deberíamos hacer constante, y aparte de eso es una o dos actividades según las características de tu perfil sensorial. Uh-huh. Perfecto. Entonces vendría a ser como las estrategias pedagógicas que nosotros le decimos Exacto. para abordar cierta conducta o cumplir cierto objetivo. Exacto, con ese estímulo en específico que te mandó tu TEO. Por ejemplo, si el niño busca ese estímulo vestibular del movimiento, del equilibrio, entonces a lo mejor le ponen, por ahí está una fotito en el asiento, una liguita de lado a lado para que él pueda mover los pies mientras está sentado. O que Entonces pueda eso es golpear. parte, golpear Sí. algo, exactamente. Eso es parte de esa dieta sensorial, pero eso sí es individualizado. Ese es el perfil. El TEO te dice, mira, vamos a hacer una dieta sensorial. Estas son las actividades que tú vas a realizar en casa o vas a realizar en el aula escolar. Y eso te lo manda Perfecto. tu Perfecto. terapeuta. Y esa en el fondo, esa evaluación evalúa, por lo que he alcanzado a investigar, evalúa lo que es sistema proprioceptivo, vestibular y los demás sentidos, ¿o no? Y todos los sentidos, exactamente. Se evalúan Perfecto. absolutamente todo porque los niños todos los sentidos los usan, algunos más que Todos otros, los y sentidos, claro. todos los usan. Entonces hay que ver cuál es el que es predominante en el niño, porque ese predominante es el que, por supuesto, va a utilizar de manera favorita para poder Claro. explorar y adquirir Por eso la partido. información de su entorno, sí. Por eso es importante, por Perfecto. eso te digo, todos estamos juntitos, todos tenemos que estar juntitos de la mano, el TO, el fonoaudiólogo, el terapeuta Claro. o conductual, la diferencial, ustedes, porque ustedes se enfrentan día a día con ellos. Nosotros de rato y vamos observando sus avances, pero sin ustedes, ni la mamá, ni el papá, ni el docente de aula escolar, si no nos Claro. apoyan, entonces no va a haber avance. Entonces todos somos Sí, un es un tema equipo, de verdad súper- que todos somos un equipo. Sí, ahí hay un tema súper importante porque muchas veces uno pesquisa ciertas conductas, ciertos comportamientos y uno se los comenta a los papás y al tiro se ponen quizás a la defensiva y dicen como, pero si mi hijo no tiene ningún problema. Entonces ahí ya corre más que nada por nosotros hacer el trabajo porque muchos papás uno les dice y tampoco quieren asumir y debe también ser súper, yo no tengo hijos, pero debe ser también súper complejo pensar que tu hijo es perfecto, hermoso, y después te dicen, sabes que tu hijo presenta ciertas dificultades en esta área, porque todos los niños presentan dificultades, no hay ningún niño que sea perfecto, y por algo en el fondo van al jardín, al colegio, a la sala cuna a educarse, para poder potenciar todas estas habilidades quizás que están un poco más débiles, pero también ese es un tema súper importante porque muchos papás no quieren asumir que su hijo puede presentar problemas en cuanto a integración sensorial, en cuanto al lenguaje. Entonces, ahí ya más que nada es
trabajo de nosotros, trabajo en conjunto para poder sacar lo mejor de ese niño. Y el tiempo que esté con nosotros, que sea un tiempo efectivo, que sea un tiempo rico, de estimulación, pero siempre desde el placer, desde el agrado. Sí, eso es muy importante, Luisa, que el niño disfrute. Por eso es que a mí me encanta la parte de párvulos, de jardín y todo eso, porque de verdad que el niño aprende más jugando. Todos Sí, aprendemos más cuando disfrutamos algo. Cuando nos obligan a aprender algo, presentamos oposición. Como claro. dicen por ahí, uno se enamora cuando lo tratan bonito, pero si no te tratan bonito, no te enamoras. Igualito es el aprendizaje. Cuando te tratan bonito, que te enamoran con las palabras, que te enamoran con los textos, con la actividad, tú aceptas. Pero cuando es algo que es arbitrario, tú dices, no me gusta mucho y tiendes a tener oposición ante esa actividad. Otra cosa que te iba a comentar, los papás. Es cierto, los papás son nuestro primer apoyo. Si papá y mamá no nos ayudan en casa, el trabajo se va a ver gota a gota, gota a gota y no se va a observar un avance en el pequeño. Si el Claro. papá y mamá nos apoyan, por supuesto vamos a ver avances un poquito más notorios que nosotras haciendo el trabajo desde la escuela. Por eso es importante siempre tratar de sensibilizar al papá, que yo creo que a veces es como tú dices, muy difícil porque uno tiene un bebé y uno tiene unas expectativas de ese bebé. Claro. Y las expectativas de las mamás son así. O Y uno sea, los de aquí educa. a la luna, un astronauta. Sí, unas expectativas súper altas. Y cuando nos percatamos de que muchas veces van a necesitar apoyo, nos cuesta aceptarlo. Entonces es como esa parte de empatizar con ese papá que de verdad cuesta, pero cuando lo logras de verdad que es súper rico porque empiezas a ver cambios no solamente en la mamá, sino en el niño, pero Claro, siempre es un poco más difícil al inicio, ¿no? Entonces esa claro. empatía, Y por eso es ese mismo esa presentar, instancia. sí es presentarle esa ayuda, no como que tu hijo tiene tal cosa, sino vamos a ayudar a que tu hijo vaya a la luna y sea un astronauta, pero para eso tenemos que buscar Buena más estrategia. apoyo. Me gustó. Sí, siempre Sí. irnos como por ese ladito, porque poco a poco así lo vamos sensibilizando, porque cuando los enfrentamos a una realidad que lo estrellamos que nuestro hijo a lo mejor no vaya a la luna, entonces, por supuesto, no aceptamos tan rápido eso, pero cuando le decimos, para que él vaya a la luna, tiene que ir a un TO para conocer más cómo aprende y así estimulamos su aprendizaje de una manera más adecuada, el papá a lo mejor lo piensa. Bueno, puede ser. Y por Qué ahí buena nos estrategia. abordamos. Sí. Sí, Entonces yo súper creo buena. que por ahí es que yo los tomo a ellos, más que todo. Qué buena estrategia, me gustó. Bueno, Raquel, te quería también dar las gracias por todo este aprendizaje. Yo aprendo muchísimo de ti, de tus posts. Así que Ay, muchas gracias, tú gracias también. por este Instagram. Fue un encanto, encanto conversar contigo desde una conversación de dos profesionales que se cuentan casos y que se apoyan las unas a las otras porque yo no soy la dueña, la verdad, tú tampoco. Y No. estos espacios de diálogo también ayudan a concientizar a los padres, a nuestro entorno, en el fondo, saber que no están solos, que sí, somos profesionales en un tema, pero no somos expertos, no tenemos la última, lo que nosotros decimos es ley, porque sobre todo en educación y sobre todo con los niños va cambiando todo muy rápido. Y muchas gracias también por compartir tus conocimientos, compartir tus casos, por tu plataforma de Instagram, que yo la sigo mucho porque me encanta. Ay, gracias, Y, gracias, gracias. y De verdad, no, gracias a gracias ti. por estar aquí en el primer live. Debo Ay, no, admitir que yo estoy muy feliz. nerviosa de esto, pero tu cercanía, tu apañe, tus conocimientos, tu forma de entregar la información hace que todo sea mucho más tranquilo, mucho más llevadero y que se forme un ambiente de confianza. Así que muchas gracias por todo esto. Ay, no, muchas gracias a ti, Eloisa. Esto es el deber ser, que todos seamos un equipo, que no hay, nadie sabe, como lo dices, nadie sabe más que nadie, todos somos parte de un equipo. Yo te necesito a ti, yo necesito a los papás, yo necesito a los TO, y si podemos compartir estas experiencias, imagínate cuánto nos vamos a crecer, y en función de ayudar a nuestro pequeño.
Yo creo que esto es lo Total. ideal y yo súper agradecida que me hayas invitado. Cuando quieras, de verdad que sí, un gran abrazo y bueno, espero que se repita. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Muchas gracias también a los que estuvieron participando, muchas gracias a Desaprender, a Cuna Cebolla, Gabriela y a ver a quién más tengo por aquí. No veo a nadie más. Pero muchas gracias también a todas las que participaron, muchas gracias por escucharnos y por, como dijo Raquel, crear comunidad y apoyarnos en todo lo que es la educación de los niños y las niñas de Chile para sacar el mayor potencial de cada uno de ellos, ellas, y que puedan viajar a la luna con todo su equipamiento. Sí, eso es cierto. Un besito, pues, te Muchas dejo. gracias. Chao, chao. Chao.